y habrá perdido sentido toda lucha por salir del reino de la necesidad. Y se podrá decir que la vida personal carece de importancia en la vida humana, que por lo tanto la muerte personal no tiene significado. Si tal fuera el caso, tampoco tendría significado la vida ni las acciones personales. No se justificaría ninguna ley, ningún compromiso y no habría en esencia mayores diferencias entre las acciones benéficas y las malvadas. ¿Paramos ahí? Si les parece, Tema. No sé, ¿alguien quiere hacer algún comentario sobre estas dos posturas? Y esa es un poco la descripción fenomenológica de que la vida no tiene sentido si termina con la muerte. Claro. Un poco. Es todo lo que puedo decir, ¿no? Claro. Pues. Como que la vida tiene un sentido, o sea, la vida tiene sentido y bueno, la muerte es como una circunstancia por donde todos vamos a pasar, una cosa así, pero la muerte tiene un sentido, la vida tiene un sentido. En sí misma tiene un sentido en la medida que sea trascendente, porque si no, la muerte termina con ese sentido. Aunque sea aunque se declare provisorio el sentido y se lo declare sentido a la provisoriedad. Eso es. ¿No es cierto? Bueno, algo puede tener mucho sentido, pero no va a continuar, no va a tener ninguna importancia, digamos, a la larga. Y bueno, entonces... Claro, sino para qué vinimos, ¿no? Acá. No, porque hay gente que sí que piensa en eso, que es natural el proceso, que es azaroso, no sé qué, sí, y que no tiene sentido. Y que, bueno, no tiene sentido, que termina con la muerte, porque ni siquiera llegan al tema del sentido. Lo ven así y ¡pum! Y que incluso tiene un valor positivo para esa gente, esa mirada. Porque, no sé, se salvan de comprarte espejitos de colores. Yo he visto eso. ¿Vos, Urco, querías comentar algo? Sí, estaba escuchando. Creo que esto se leyó con anterioridad porque voy a reiterar algo, me parece que ya he dicho, pero bueno, hagamos como un replay. En la ceremonia de muerte, Silo, con su total bondad, pone dos posibilidades, ¿no?, sobre el significado de la muerte. No una, dos. Yo soy inmanentista. Cuesta explicarlo, esto viene del tiempo de los griegos, lo que yo me considero, no me autoconsidero, me autopercibo, dicen ahora. Yo después de la muerte para mí no hay nada, desde el punto de vista místico espiritual, y sí lo que hay es la extensión, y no a la manera de que me vayan a recordar, mucho menos, sino que uno en vida deja todo aquello que haya hecho, puede hacerlo a uno trascendente, ¿no? Sí lo es trascendente por una obra que hizo, más allá de que místicamente o espiritualmente se pueda pensar que ha pasado un paso superior en su espíritu, ¿no? Cada uno con lo que cree, y lo que cree cada uno es una creencia, y yo creo que he estado haciendo y sigo haciendo cosas en la vida con un sentido que tiene que ver con el propósito y con la trascendencia de última, porque aspiro a la trascendencia, pero por vía de las cosas que hice en este mundo y que van a quedar más atrás. Por lo pronto, los genes míos están en mis hijos, eso ya va a quedar.
pero es muy mínimo, digamos, en relación a lo que aspiro como trascendencia, ¿no? La trascendencia también está en muchas cosas hechas que no viene a bien contarlas. Y por eso yo me paso haciendo cosas más que diciendo, ¿no? Y me gusta más escuchar que hablar. Así que eso quería reiterar, porque no hay una sola forma, es leer experiencia, o sea, ceremonia de muerte. El negro lo explica con sus palabras muy bien. Gracias. Gracias. Gracias también, Gracias Fernando. también, Fernando. ¿Puedo? Sí, por supuesto, Sí, por Pastor, y supuesto, claro. Pastor, y claro. Yo también era agnóstico, muy agnóstico. No he creído nunca, no, porque he estado, pues, bueno, muy inculcada y eso me daba rechazo a todo lo que era, pues, No se te escucha bien. No se te escucha bien. La cultura cristiana, ¿no? Ah, sí. Católica, de todo eso. Y claro, cuando yo conocí el movimiento, pues a mí me dio un sentido todo esto porque digo, claro, es cierto, yo cómo voy a trascender en los demás es haciendo pues cosas que vayan en la dirección de lo más humano, ¿no? De hacer cosas pues para tanto para mí misma crecer interiormente como para dejar alguna obra, algo hecho también, ¿no? Que le sea un ejemplo a los demás, ¿no? Aunque sea mi medio más inmediato. Cada uno pues es. Pero con el tiempo, pues con el trabajo que venimos haciendo y todo eso, pues he tenido experiencias y esas experiencias han sido más profundas y de tal manera que ha habido pues hasta un rompimiento de lo que es la parte, lo terrenal, ¿no? Ha habido concomitancias con algo que no sé qué es, pero que he tenido. Entonces, eso hace que yo pues ahora vislumbre otras cosas y entonces ya a lo que decía Surco, que el negro habla de esas dos vertientes, que es que no cree, pues que crea por lo menos en la obra o lo que haya hecho trascender a esa persona, ¿no? O trascender, o que sea trascendido uno, de esa manera, ¿no? El ejemplo que haya dejado aquí, el trabajo que haya dejado, o también pues la trascendencia que yo ahora la... Perdón, Pastori, Fernando, Sí, me parece que es tu Sí, micrófono el que está. sí, quizás esté un poco alto el micrófono. No, que va, no es por eso. Es que a veces esto se acopla y no sé por qué. No es que se acople, es que tiene a lo mejor un... ¿Pero están seguros de que soy yo? Sí. Soy yo. Es que otras veces es porque pongo el auricular este, ¿no? Y entonces al meter la clavija hace contacto. Ah, Pero ahora no lo tengo, está libre, está liberado. No sé. bueno, Bueno, ahora y en este ahora momento no en este hace. momento no hace. Mira, pues yo desaprovecho un tiempo. Ahí explicando aquí las tecnologías. Pues eso, lo que quería decir es eso, ¿no? Que ese, bueno, ese es mi punto de vista ahora, ¿no? Claro. Antes era la cosa, pues, de no creer a nada a creer por lo menos en trascender en los demás, terrenalmente, a creer ahora como creo. Buenísimo, gracias. Buenísimo, gracias. Muy buenas. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, claro, el tema de las acciones
voy a tomar esto que decía Surco, el tema de las acciones que trascienden en otros, y después también hay otra forma. Yo tengo algunas experiencias, obviamente son personales y bueno, y esas experiencias me permiten de alguna manera creer en digamos, en la trascendencia en otro plano, ¿verdad? No tanto en la trascendencia de las acciones, que también lo considero absolutamente importante, porque, y bueno, y en eso trabajo, por lo menos en lo personal, trabajo con el tema de la coherencia, esto de pensar, sentir y hacer en una dirección y tratar a los otros como me gustaría ser tratado, o tratada en este caso, porque ese es uno de los temas digamos, en los cuales fundamento mi trabajo también de trascendencia al otro plano, ¿no? Así que no me es indiferente lo que hago. Aunque, bueno, algunas veces me mando mis macanas. como, como, to- como todo ser humano le yerro un poco. Pero bueno, esa es la intención y esa es la dirección que, que, que tengo, ¿no? Y dentro de esa dirección, obviamente, lo que me mantiene en esa dirección es el propósito. Por suerte tengo un propósito que fue develado, como por decirlo de alguna manera, en mi trabajo disciplinario. Puedo decir esto, creo que todos sabemos de este tema en este grupo. Entonces, bueno, eso. Así que sí, es muy interesante, y sobre todo esto de tener claro que toda acción que uno lanza termina indefectiblemente en otros. Y eso tiene una importancia increíble, porque no es indistinto lo que uno hace, ¿no? Un poco me parece que tenía que ver también con lo que se refería a Fernando. Me pareció que tenía que ver con eso, ¿no, Fernando? Sí, sí, claro. Bueno. Tiene también una concomitancia que en este plano también, según tengo entendido yo, que es como un interés nuestro de que esa trascendencia se exprese aquí también. De las otras de ultramontanas, como se decía, hubo muchas. Y quedaron bien. Claro, y por eso el tema del sufrimiento, porque el sufrimiento impide esa trascendencia en la vida. Claro. Y sí, se te presentan situaciones que te dejan agotados o agotadas, situaciones complejas, y en esas situaciones uno tiene que intentar por lo menos centrarse y dar una respuesta hacia el mundo que sea lo más coherente posible, o sea, tener la intención por lo menos de que sea pensar, sentir y hacer, y no embromar a nadie. Como pocos, digamos. No sé si ayudar, si mejorar, pero por lo menos no complicar a otros. Y es difícil, a veces se complejiza porque estamos digamos, en un mundo cada vez más complejo, ¿no? Este sistema es complejo. Se va profundizando por llamarlo así de alguna manera, el imperio, ¿no? Bueno, perdón que... Si les parece, seguimos un poquito más. Yo quería... Sí, claro, por supuesto. Sí, Angélica. A mí me parece oportuno, si hablamos de la muerte, recordar que en las enseñanzas de Silo, él habla de que tenemos un cuerpo, un doble y un espíritu. Y también mencionaba que aunque se produzca en la muerte la separación entre el cuerpo y el doble, este doble, si está bien consolidado, continúa evolucionando y configurando el espíritu.
Entonces, me parece que si tomamos eso en cuenta, la muerte es un pasaje. Y si también trasladamos nuestro propósito, acumulamos esos propósitos, intenciones y direcciones hacia el doble también. Estamos voluntariamente accediendo a la existencia y la continuidad y la evolución de este doble, ¿sí? Entonces me parece importante eso por un lado, que empecemos. Yo voy a insistir mucho en hablar un poco más sobre el doble, porque si hablamos de la muerte no podemos desconocer si creemos o no en una existencia de un doble, y si deseamos o no, o creemos o no en un espíritu. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, algo que viví, trabajé mucho tiempo y estuve muy activa en este tema del bien morir, ¿sí? Y algo que entre varias situaciones y aprendizajes que tuve con estas experiencias, sobre todo durante la pandemia en el 2020, fue que al momento de dar asistencia a la persona que estaba en tránsito en este pasaje de la muerte, sin importar si eran ateos, budistas, andinos, católicos, cristianos, no era tanto las creencias en unas personas, sino más bien qué les sucedía, porque la familia armaba temas alrededor de quien estaba por fallecer, y lo que vi en algunas personas, más allá de, digamos así, las denominaciones que tenían religiosas o espirituales, era el temor, mucho temor. Entonces aquí viene lo que tú dices, Nieves. A mí me parece que podemos proclamar una espiritualidad, una creencia, una filosofía, aún en cuanto a la muerte, pero no siempre somos coherentes. Porque si los cristianos estuvieran seguros del paraíso, no habría temor a la muerte, ¿verdad? Entonces me parece que el tema de la coherencia también es importante. Yo puedo creer en algo, pero no lo siento o no lo vivo. O puedo sentir algo, pero no lo creo. Y así podemos jugar un poco con el tema de la coherencia entre sentir, pensar, sentir y hacer. Entonces, el miedo a la muerte, hay un miedo a sufrir en la muerte, hay una carga fuerte ahí, ¿no? Me parece que la educación, la religión, la familia, por supuesto, todo el entorno en el que uno se desarrolla tiene mucho peso. Por ejemplo, si uno va a un grupo amazónico, aquí hay un grupo amazónico que se llama los Guauranis, más aún los Tarahumanis, en la Amazonía. Ellos tienen sus propias creencias sobre la muerte. Y es muy natural. Por ejemplo, si una persona está muy enferma, si una persona no se cura, si una persona ya no puede caminar con ellos, y la persona decide que no puede continuar, voluntariamente decide quedarse en la selva, sin alimento y sin agua. Y eso se da para que pueda morir bien. Entonces, el concepto de buen morir puede variar culturalmente, puede variar. Para nosotros puede ser un horror, para ellos es lo más sagrado que pueden hacer, ¿sí? Entregarle a una persona a la misma naturaleza de donde proviene. Claro. Eso me parece que las creencias, la coherencia, tiene mucho peso. Y también este tema de que parece ser que la psiquis colectiva del ser humano, a veces hay un tema que es, hay varios temas que, bueno, no lo vamos
desarrollar en este momento. ¿Por qué el ser humano busca tanto el tema de la inmortalidad o la trascendencia? Más allá de la forma en que lo entienda. Es como que en la psiquis colectiva del ser humano hay esta necesidad o esta búsqueda de estos dos temas, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que quería compartir. En lo personal, yo sí, por experiencias, por creencia también, sí creo en la vida después de la vida y que podemos evolucionar en esos otros espacios. También lo creo profundamente. Bueno, muchas gracias. Yo podría agregar una cosita con respecto a eso último que dijiste. Armonía, ¿no? Dos. Margarita, ¿no? Sí, Margarita. Margarita. No, en la psiquis colectiva, como decís vos, no sé, pero en la individual está el tema de la forma pura. O sea, que la conciencia busca permanentemente, está referida permanentemente a objetos, como actos. Y al final busca un objeto que la complete totalmente. Eso está más allá de este plano, o por lo menos no se puede dar en este plano, y entonces eso suscita las religiones, las creencias. Eso es lo que tengo entendido con respecto al tema psíquico, ¿no? Que es propio del equipo, digamos, de la conciencia y todo eso. Sí, y viene de la mano, claro, pero lo que pasa es que la conciencia permanentemente lanza actos. Sí. Yo a veces me pregunto, en este lanzar actos, ¿no? Debería estar un poco más en silencio, porque de tanto lanzar actos. Pero vos fíjate. Después la búsqueda es increíble, es un ruido. Pero es un acto más, justamente, ¿no? Claro. Perdón. No. Pero me vino esta Es una cuestión. estructura, acto-objeto, la estructura mínima de la conciencia, ¿no? Exacto, sí. Y la intencionalidad, qué sé yo. La intencionalidad de la conciencia es una dirección en sí. Exacto, es la búsqueda, es completarse en un acto, sí. Es decir, es como decir, vamos hacia algún lugar. Sí, es ir hacia, exacto. Pero, por lo menos creo lo mismo. Pero esto que decía Margarita, que sí, claro, es cierto que coincido con vos que está en el ser humano esa búsqueda de la felicidad o de la paz total y demás, y permanentemente, que no creo, a veces pienso que no tiene que ver con este plano, pero eso es una creencia, obviamente, ¿no? Claro. Como una cosa más universal y trascendente, esa búsqueda de la conciencia, de esa paz o esa alegría o esa... Algunos le llaman que busca la fuente, ¿no? Sí, la fuente, volver o regresar, sí. Bueno, el maestro hablaba de la ciudad escondida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé, como ustedes quieran, si alguien quiere hacer algún comentario más. Si no, continuamos, si les parece bien. Si se pregunta a alguien qué sentido tiene para él la vida, probablemente responderá por su familia, o por el prójimo, o por una determinada causa que según él justifique la existencia. Y esos sentidos provisorios habrán de conferirle dirección para afrontar la existencia. Pero a poco que surjan problemas con los seres queridos, a poco que se produzca una desilusión
con la causa abrazada, a poco que algo cambie en el sentido elegido, el absurdo y la desorientación volverán por su presa. Por último, sucede con los sentidos o las direcciones provisorias de vida que en el caso de alcanzarse ya pierden referencia y por lo tanto dejan de ser útiles para más adelante. Y en el caso de no alcanzarse, dejan de ser útiles como referencia. Por cierto, que luego del fracaso de un sentido provisorio, siempre queda la alternativa de poner un nuevo sentido provisorio, tal vez en oposición a aquel que fracasó. De sentido en sentido, se va borrando a medida que pasan los años todo rastro de coherencia. Con ello aumenta la contradicción y por tanto el sufrimiento. La vida no tiene sentido si todo termina con la muerte. Pero, ¿es cierto que todo termina con la muerte? ¿Es cierto que no se puede lograr una dirección definitiva que no varíe con los accidentes de la vida? ¿Cómo se ubica el ser humano frente al problema de que todo termina con la muerte? Examinémoslo, pero luego de discutir lo dicho hasta aquí. No sé si alguien quiere hacer un comentario sobre esto. Sí, Surco, te escuchamos, sí. Sí, me resultó interesante este aspecto del sentido de la vida, que fue antes tratado también. Y realmente el tema de los sentidos provisorios es muy central, ¿no? En el sentido de que todos pueden tener accidentes, ya sea una pareja, y no estoy hablando de accidentes automovilísticos, estoy hablando de accidentes en un sentido muy global, ¿no? La familia, una carrera, un trabajo, una lucha social, lo que fuere, puede tener accidentes. En un momento puede estar y de golpe, por algún motivo, desaparecer, ¿no? Entonces, si uno emplaza el sentido de la vida ahí, seguro que... Ahora, si uno tiene un sentido de la vida, que es muy difícil si yo les preguntase a ustedes, el sentido de mi vida es 2 puntos, es muy difícil, para mí es tan difícil decirlo. Yo siento que tiene un sentido, pero transmitir eso es como si pudiera hablar sobre la palabra amor, cuál es el significante de la palabra amor. O sea, es un intangible profundo que uno tiene, que le da un propósito en la vida, que mayormente sí siento que es generalmente enfocado hacia afuera, ¿no? Y a cambio de nada. Es un dar a cambio de nada. Eso es parte de lo que yo siento, ¿no? Pero ahí no puedo desarrollar. Lo que sí sé es que si uno tiene un sentido, ese sentido dota de sentido a una pareja, a un trabajo, a las amistades, a todo lo demás le puede dar sentido, pero al revés no. Al revés no. Es decir, una pareja no puede ser el sentido de mi vida, si no yo ya 6 veces hubiese perdido el sentido de mi vida. Actualmente ya lo perdí de nuevo, o sea, ando perdido como turco en la neblina. O sea, que no tiene nada que ver eso. El sentido de la vida es algo, si no tuviera ese sentido, no sintiera eso. Por eso estoy en los ámbitos, por eso hago, porque se relaciona con mi propósito y mi sentido, ¿no? Si no tuviera eso, estaría... Ahora, teniéndolo, tiene sentido estar acá, tiene sentido estar en todo lado que esté, siempre con la humildad de estar aprendiendo, ¿no? Yo no hablo para enseñar nada, por suerte. Por suerte. Dios me libre de gracias a Dios no creo en Dios, ¿no? Pero Dios me libre de pensar que sé. Bueno. Gracias. Entró Daniel Feierstein. Lo invité yo. Qué bueno, bienvenido Daniel, bienvenido. Sí.
Bariloche. Daniel, le contamos un poquito que estamos hablando de un tema apasionante, que es estamos leyendo en este momento y profundizando obviamente el sentido de la vida, una charla que dio el maestro en México el 10 de octubre de 1980, en un intercambio de estudio. Lo estoy leyendo, ¿eh? No es que tengo tanta memoria. Y bueno, y estamos conversando sobre eso. Así que muy bienvenido. Y no sé si alguien más quiere, Guillermo, Eduardo, no sé, hacer algún comentario. Sí, te vi levantar la manito, Guillermo. Sí, quería Sí. decir algo importante, me parece, para mí. En mi caso, creo que el trabajo interno es necesario en este momento, ya que todo es destrucción y es las vías del sufrimiento, ¿no? O sea, que joden bastante. Y ese centro interno que debería tratar de formalizar que el día que parta hay un juicio final siempre, como decíamos cada uno, nosotros no le damos mucha importancia a la muerte, hasta ahí nomás, o sea, como dice el negro en El sabio de los Andes, pero él denota una parte que dice, pero ¿uno cree en la muerte verdaderamente? O sea, algunos creen que no se van a morir, y bueno, eso está bien también, es desde la bondad, ¿no? Y bueno, es necesario ese centro interno, porque nosotros no elegimos nacer, o sea, yo no elegí nada de esto, de lo que hay. Entonces es necesario armar ese doble cuerpo, ese bichito que algún día no va a estar, que se va, pero queda lo trascendental, que sería ese momento que uno dice, bueno, esto creo que lo hice bien, esto me parece que... Porque llega un momento de esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está bien o está mal? Bueno, cosas así, ¿no? Bueno, eso, es un poco como que uno se felicita, o porque para cómo la estructura del cuerpo es muy amplia, o sea, este bichito que es el cuerpo es muy grande, o sea, es muy complejo, sus estímulos, sus cosas, todo es muy amplio. Entonces, así está todo eso que es este nuevo sentir, pensar y actuar, ¿no? O sea, ¿cómo llevo adelante eso, no? Eso sí me preocupa bastante, y a veces puedo decir que no es sufrimiento, sino son estímulos. O sea, no puedo sentir, pensar las tres cosas a la vez. O siento o pienso, o actúo, pero más o menos creo que voy por ahí en ese proceso humano, que es el único que conocemos nosotros. Y por otra parte, durante milenios se ha venido presentando una imagen del ser humano visto desde el lado de las cosas, ¿no? Y no visto de la mirada que mira, o sea, no visto de la mirada que mira de cada uno de nosotros. Entonces se impone lo material, las ambiciones y un montón de cosas. Por eso siempre es bueno rescatar esto que tiene que ver con las cosas puntuales de nuestra existencia, que son el deseo, la imaginación, esas cosas bueno, ¿qué falla ahí? ¿Qué sucede con eso? Y tengo la oportunidad de imaginar cosas nuevas, cosas buenas, sensibles, y aún así con la muerte, ¿no? Porque la muerte es un paso más, no es una cosa que está todos los días. Sí, está el temor ante la valentía, ¿no?
Pero bueno, hoy aprendí que el temor existe antes de cualquier cosa, ¿no? O sea, está ahí porque, claro, la estructura corporal es muy amplia y cualquier cosita en el medio social nos afecta, sea una piedrita, sea un germen, sea lo que sea. Creo que eso es lo que está. Creo que muchas veces pienso que nosotros o cualquier ser humano que esté ese Dios interno de cada uno, sí, pero el medio nos condiciona. Y allí ahí ya eso ya no, nos mete en otra situación, ¿no? Entonces, bueno, eso, sí creo un poco en la muerte, no tanto, pero sí es cierto que voy a partir algún día, no se sabe cuándo, tampoco me interesa, tampoco me inhibe, digamos, por decir de alguna manera, porque sé que existe la oportunidad de sentir ese doble, ¿no? Ese doble cuerpo, que se llama espíritu, bueno, todo eso, ¿no? Y como el espíritu sopla donde quiere, allí estaremos acercándonos a esa bondad, ¿no? A esa bondad. ¿Para qué viene acá a este planeta? O sea, ¿para qué estoy? Más allá de la presencia inmortal de cada uno, ¿no? Que tenemos. O sea, para mí, ya el hecho de aceptarlo, que todos somos inmortal, o podemos serlo, bueno, eso me pasa con la muerte, ¿no? Y bueno, después el absurdo de todo lo que se dice o se publica o que tiene que ver con las imágenes es otra cosa. Pero hablando internamente, creo que el ser humano tiene mucho todavía por desarrollar en este mundo interno, ¿no? O sea, ya entramos en otra etapa de nuevas formas. Ojalá hubiera un calendario que digamos, bueno, Guillermo, en tal fecha, en tal año, en tal lugar, él va a partir. Entonces, uno ya sabe que en ese día, esa fecha y ese lugar, y puedo elegir los colores, puedo elegir las formas, bueno, eso, pero no, eso es algo, no hay jueces en la muerte, justamente no hay jueces. Bueno, eso quería aportar con respecto al sentido. El sentido de la vida para mí es eso, el gran centro interno, el propósito, que tiene que ver con la intención, y todas esas cosas que tienen que ver justamente para un mundo mejor, ¿no? El absurdo, el estar aquí, decir una cosa y después hacer otra y pensar otra, me parece que por ahí no va, sino que tiene que ver con todo esto que hay que trabajarlo y Sí, bueno, sí, tenemos 15 minutos para hacer una experiencia. bueno. Sí, la verdad es que yo creo que hemos abordado varios temas, ¿no? Bueno, se nos fue Margarita, porque dijo que tenía una llamada importante que atender. Y obviamente ella usa el celular para conectarse, entonces creo que tenemos varios temas, ¿no? Porque por un lado está este tema personal de la trascendencia que hemos abordado. Por otro lado, esa búsqueda que parece estar en... Alguien quiere unirse, perdón, acá. Ay, se fue. Alguien quería unirse y no lo vi, perdón. Por otro lado, este tema de esa búsqueda que parece estar en el ser humano que comentaba Fernando, las dos formas de trascendencia para los que creen o
en las acciones que terminan en otros, siempre eso es así. Y para algunos de nosotros que tiene que ver con una trascendencia diferente, de que es a otro plano, ¿no? De la cual en realidad no tengo certeza de experiencia, pero sí creo en ella. Y por eso este tema que habíamos conversado del pensar, sentir y hacer en una misma dirección y tratar al otro como a uno le gustaría ser tratado, en función del trabajo que uno hace con quienes se relaciona, y además en un trabajo personal para trabajar sobre esa trascendencia, ¿no? Valga la redundancia de la palabra trabajar. Así que bueno, si les parece, nos disponemos y hacemos una experiencia que eso es lo que ahí está. Le permitimos. No sé quién es Liga, perdón. Liga, ¿estás ahí? Sí. Buenas tardes. ¡Ah! Gladys. Llegaste justo para la experiencia, Gladys, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. ¿Quién es Liga? Vaya a saber quién es, ¿no? No la conocemos. ¿Quién es Liga? Ahí está. Bueno. No. Eh, Tengo varios mail y entonces por ahí entro con cualquiera. Es Claro, eso. claro, buenísimo. Escúchame, Gladys, justo estamos, mira, llegaste justito, estamos por comenzar a hacer una experiencia, si les parece bien. Bueno, Hago Estamos, la experiencia. ¿vos Como querés, que- vos querés hacer una experiencia? ¿Vos querés darla, Guillermo? sí, O, la de bienestar o sí. bueno, si vos tenés disposición para darla, ¿cómo no? Eh, tomate las pausas, ¿sabes? Que es importante para que nos podamos poner en tema, ¿sí? La ceremonia de posición. Acá está. ¿La de imposición o la ceremonia de bienestar? Bueno, hago la de bienestar. Buenísimo, dale, dale. También Así. podemos hacer la de la muerte, pero solo que para matar las creencias. ¿Quieren que la haga por esta amiga que partió? No sé cómo quieran. Está la asistencia de muerte. Ah, no, no, está bien, está bien. Vamos a hacer bienestar. Vamos a hacer bienestar, exactamente. Igual Ahí ya está, estoy. Bueno, ahí los está. que quieren apagamos el micrófono. Perfecto, perfecto, ahí vamos. Vamos a acá. Bueno, aquí estamos reunidos para recordar a nuestros seres queridos. Algunos de ellos tienen dificultades en su vida afectiva, en su vida de relación o en su salud. Hacia ellos dirigimos nuestros pensamientos y nuestros mejores deseos. Confiamos en que llegue hasta ellos nuestro pedido de bienestar. Pensamos en nuestros seres queridos, sentimos la presencia de nuestros seres queridos y experimentamos el contacto con nuestros seres queridos. Tomaremos un corto tiempo para meditar en las dificultades que padece esa persona.
quisiéramos ahora hacer sentir a aquellas personas nuestros mejores deseos. Una oleada de alivio y bienestar debe llegar hasta ellas. Tomaremos un corto tiempo para ubicar mentalmente la situación de bienestar que deseamos a nuestros seres queridos. Concluiremos esta ceremonia dando la oportunidad a quienes así lo deseen de sentir la presencia de aquellos seres muy queridos que, aunque no están aquí en nuestro tiempo y en nuestro espacio, se relacionan con nosotros en la experiencia del amor, la paz y la cálida alegría. Esto ha sido bueno para otros, reconfortante para nosotros e inspirador para nuestras vidas. Saludamos a todos inmersos en esta correntada de bienestar reforzada por los buenos deseos de los aquí presentes. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Muy buena la ceremonia. Bueno, amigos, queridos, después Gladys y Daniel, les paso si quieres, si me mandan el link, el correo. Gmail, sí, el correo electrónico, el link, Vale. les iba a decir. Yo les envío el link para que puedan ver el videíto, ¿sí? Bueno. Sí, así no se pierdan en la totalidad de la... Claro. Nosotros también vamos a mandar bien. Bueno, sí, ustedes me lo mandan y yo lo reenvío, no hay ningún problema. Creo que lo colgamos en el Drive. Creo que se cuelga en el Drive porque es muy pesado. Pero lo envío, lo edito para que sea menos pesado y lo envío. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, sí, a cada uno. Muy buena reunión. Chao. Gracias.